Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Es la semana del hogar en Vía Confort. ¿Sabían que hay descuentos de hasta el 20% en artículos seleccionados? Por ejemplo, para los días de frío, para comer mucho más sano y más rápido, máquina de sopa Punctal. Cocina, corta, mezcla y hierve. Llevará por solo $79. Y para no tener nada de frío, una estufa eléctrica que la podés llevar por $37. Semana del hogar en Vía Confort. Aprovecha el 20% de descuento en productos seleccionados. Vía Confort 2507-3883. Bien, en el bloque anterior entonces estamos intentando analizar, qué tanto, por ejemplo, a partir de algo que planteaba Ale, ¿no? Qué tanto hay de endémico efectivamente en nuestro país que nos va a hacer siempre ir como por detrás en esas cosas, o qué tanto realmente se trataron de políticas tal vez, equivocadas, desacertadas. Quienes respaldan a Cannon desde el oficialismo tras su renuncia lo han puesto como el padre de la reforma aduanera. No se entiende demasiado ante estas consecuencias. Entonces digo, ¿por dónde va la cosa? Yo creo que en esta materia, por supuesto, uno tiene que ser muy cuidadoso porque en la medida en que se mencionan y se involucran nombres de gobernantes, de funcionarios, eso hay que tratarlo con mucho cuidado y sobre eso me parece que no puede ni siquiera establecerse sombras de conductas que no sean las adecuadas. Lo que sí me parece es que en este caso, y generalmente se tiende a olvidar, hay responsabilidades políticas que son objetivas. O sea, cuando algo funciona mal, y funciona mal reiteradamente, y cuando las omisiones se vuelven a dar una y otra vez, y las explicaciones nunca son convincentes, hay un momento en que tiene que ejercerse la responsabilidad política. No porque... ¿Quién es el responsable político de esto? En la aduana, el titular de la aduana, pero obviamente. En el aeropuerto no fue un funcionario de aduana. Bueno, por eso digo, ¿Recuerdan cómo fue, no? A lo que voy es que en cada ámbito siempre hay un responsable político que no necesariamente es el responsable final de un acto incorrecto, de un acto reñido con la ética, ni muchísimo menos. Pero sí es una responsabilidad política objetiva. Por lo tanto, este es el punto que muchas veces en Uruguay se tiende a dejar de lado. No es que se carguen las tintas sobre alguien en particular, no importa el nombre que sea, no interesa, no viene al caso. Es simplemente responsabilidad política. El jerarca es responsable por acción u omisión de lo que acontece en la órbita de la cual él es el jerarca. En este caso concreto, me parece que se han acumulado muchas situaciones que no son claras en la aduana y en algún momento esta iba a ocurrir. Lo que señalaba Alejandro de ese ajuste de cuentas interno en el Frente Amplio, bueno, el único que politizó el caso realmente, y esto lo digo con nombre y apellido, fue el sector de la lista 711. Habrá sido por un ajuste de cuentas interno, no interesa. Pero el presidente del Frente Amplio fue injusto al censurar de antemano lo que él llama politización de un hecho, cuando en realidad el único que lo politizó fue un sector de su propio partido. Alfredo. Yo creo que acá hay varios problemas que se juntan. La aduana históricamente en Uruguay viene corriendo de atrás desde que yo tengo memoria. Y estoy pensando en todos los partidos y todos los gobiernos y todos los personajes, ¿no? Porque yo me acuerdo desde Licidini, Armando Méndez, Prato, que estuvo en el gobierno anterior, hasta ahora preso. Cannon. ¿Te acuerdas que Licidini lo pusieron preso? Sí, y siempre el sindicato se quejaba de que siempre estaba mal, pero ninguno de los directores tampoco le servía, pero evidentemente tiene falla. Yo creo que este caso, Cannon, ¿no? Se ha demostrado ser un dechado de virtudes. Lo que decía Vero con respecto a Puerto Camacho me parece que era clarísimo. Entonces, eso por un lado. La aduana es un mal endémico que hay que solucionarlo de otra forma. No sé cómo, yo no soy experto, no tengo idea, pero no ha funcionado históricamente. Lo otro, coladores, todos los países del mundo, porque si no, Estados Unidos no tendría el consumo de drogas que tiene, que realmente no las produce, ¿no? Porque la cocaína y la marihuana no la producen en Estados Unidos, la importan y son de los consumidores mayores del mundo. Pero que Uruguay es un colador, es un colador. Creo que en este momento lo que está pasando, por lo que me decían, yo no lo tengo confirmado, es que tanto en Brasil como en Argentina están apretando más el tema de los controles y Uruguay está siendo un lugar de pasaje mucho más que antes de drogas para Europa sobre todo. Ahora, esto que pasó no sucede sin corrupción, porque ningún narcotraficante manda 4,5 toneladas si no tiene tocado todos los puntos. Evidentemente le falló el final por algún motivo, pero vos no embarcás
acá en San Pablo, porque ahora está en discusión si fue acá en San Pablo, no me importa. Si se hubiera embarcado No en Santos, importa. en el puerto de Santos, la droga, por ejemplo, en el contenedor. En Santos, claro. ¿Qué hubiera cambiado? Nada, porque evidentemente había alguien de acá que le dio los famosos precintos, porque si no, no podía. Entonces, que hay corrupción, acá hay corrupción. Entonces, ahí hay que meter cuchillo, como hay corrupción en otros ámbitos, en ese también. Y lo del aeropuerto es vergonzoso, porque no me digan que ahora se pasaban el puerto entre la policía aérea y la aduana, ¿y para qué están? Ninguno de los dos sirvió para nada, entonces, no me embromen. Y no te pueden decir que los protocolos funcionaron. No, claro. Bien. Con respecto a Bien la, renunciado, digo. con respecto a la corrupción, el año pasado hubo un caso parecido también en el puerto y hubieron funcionarios procesados, o sea que tampoco nos tenemos que asustar demasiado con que es evidente que A ver, alguna lo ayuda... esperable es que si hay Sí. corrupción, que de eso nadie puede jactarse, que no existe, Exacto. sea detectada. El tema es Exacto. cuando el cargamento llega a Europa, ahí ya es tarde, nos deja Y muy nos mal entera- parados además. No solamente que llega a destino o por lo menos a otro país, y además nos enteramos por la prensa, como han dicho las autoridades, de que ese cargamento pasó por acá y nosotros nos enteramos por la prensa. Más allá de quién, de la renuncia de Cannon, que igual de todas maneras yo escuché al ministro Bayardi en una entrevista decir que Cannon había sido amenazado. Sí, eso fue de mañana. Lo cual también me resulta rarísimo, porque digo, entonces acá estamos, ya es como, no queda claro nada. O renuncia porque fue amenazado, o renuncia porque entendió que la situación lo estaba superando, porque como director de aduanas no estaba haciendo bien su trabajo. Me parece que ese es un punto que necesariamente va a haber que aclarar, porque serían dos situaciones bien distintas. Y lo que me parece que queda claramente en evidencia es la falta de conexión. Perdón. Sí. A ver, también el ministro del Interior fue amenazado y no renunció. Bueno, por eso, pero me parece que ante dos situaciones... Claro. No para que deje el cargo. Vamos Bueno, a ver, no fue lo que, o sea, de la entrevista al ministro hoy no quedó claro por qué, si su renuncia tenía relación directa con esas supuestas amenazas o no. Bien, vamos a ver qué opina nuestro invitado de hoy. No le invitamos por eso, insisto. Nos va a acompañar el empresario y político y candidato a la presidencia por el Partido de la Gente, Edgardo Novic, para hablar de la propuesta presentada como programa de gobierno. Pero como él hablaba, por ejemplo, de tolerancia cero, si trasladamos la propuesta interna para con este asunto, su opinión también puede ser interesante. Antes de recibirlo, repasamos su propuesta.